Parábolas de la salvación. 5. Una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido. Lucas 15 2.1-32. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Entre las más o menos 27 parábolas de Jesús registradas en los Evangelios, hay varias que son particularmente conocidas porque tratan de la salvación. Entre ellas son las 3 que se encuentran en Lucas 15, las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. El obispo J. C. Ryle una vez dijo de ellas: probablemente no hay ningún capítulo de la Biblia que haya sido de más provecho para las almas de los hombres. Tenemos que asegurarnos de que nos resulte provechoso mientras lo estudiamos. Un rasgo interesante de estas parábolas es que surgieron de un ataque que los santurrones dirigentes religiosos de la época hicieron al ministerio de Jesús. Él ministraba a los marginados de la sociedad, los publicanos, a quienes todos odiaban, y los pecadores, es decir, aquellos que no conocían la ley ni observaban los pormenores legales de la religión farisaica. Jesús circulaba libremente entre tales personas. No los despreciaba como los demás, los amaba. Porque los amaba y se interesaba por ellos, era natural que ellos lo amaran y lo buscaran a su vez. Los maestros de la ley se percataban de eso y se molestaban. Decían: a los pecadores recibe, y con ellos come. Versículo 2. Con eso pretendían manchar la reputación de Jesús, pero en realidad parte de la gran gloria de nuestro Señor era rebajarse a salvar pecadores. Las 3 historias tienen por fin mostrar que sus acciones no solo eran correctas, sino también una revelación del carácter afectuoso de Dios. En las 2 primeras parábolas, Jesús hace hincapié en la pérdida sufrida por el dueño, su búsqueda ansiosa y rigurosa del objeto, y su gozo al encontrarlo. En la última parábola, enseña la misma lección al retratar la felicidad de un padre por el regreso de un hijo rebelde.
En esa historia, se destaca el arrepentimiento del hijo y la actitud rencorosa de su hermano mayor, que se había quedado en casa. Pretendo considerar las historias en conjunto, que es la manera en que Lucas las presenta, y centrar mi atención en los siguientes puntos. 1. El valor del objeto perdido. 2. La actitud del dueño o padre. 3. La naturaleza de la recuperación. Y 4. El problema con el hijo mayor. Valioso para Dios. La similitud más obvia entre estas tres parábolas es que, en cada una, se ha perdido algo. En la primera, se pierde una oveja, en la segunda, una moneda, y en la tercera, un hijo. Eso representa nuestra condición miserable, separados de Dios. En cada caso, el objeto retenía su valor en la mente del dueño, a pesar de su condición perdida. Podemos imaginarnos a un pastor de ovejas que podría olvidar la pérdida de una de ellas, quitándole importancia. Después de todo podría decir, ¿qué importa una oveja cuando todavía me quedan 99? La pérdida es solo 1%. Un hombre de negocios tiene que esperar cierto porcentaje de pérdidas si quiere llevar un negocio. Asimismo, la mujer pudiera haber dicho, simplemente, no voy a molestarme por la pérdida de una sola moneda. Cierto, es una de 10. Pero todavía tengo 9, y estoy contenta con ellas. El padre pudiera haber decidido, bueno, mi hijo menor se ha ido, pero ya debo asumirlo y seguir adelante. Centraré mi atención en el que queda. Por supuesto, eso no es lo que hicieron los dueños ni el padre. El padre estaba deseando el regreso de su hijo pródigo, y en las dos primeras parábolas, los dueños buscaron con diligencia hasta recuperar el objeto perdido. ¿Cuál es la explicación de su conducta? El objeto tenía valor para su dueño, aunque estaba perdido, y el dueño estaba decidido a recuperarlo nuevamente. No nos gusta perder nada. Si eso nos pasara, trataríamos de recuperar la cosa extraviada. En estas parábolas, Jesús dice que Dios es como nosotros en ese detalle. Estamos perdidos. Pero aún en nuestro estado, retenemos algo de la imagen de Dios, y como Él nos ama, está decidido a encontrarnos y recuperarnos por esa imagen. Estoy convencido de que ese es el detalle esencial a partir del cual debemos comenzar a apreciar estas historias. Con mucha frecuencia, las consideramos desde el punto de vista de la condición perdida del pecador. Pensamos en el sufrimiento de la oveja, la condición desesperada de la moneda, o la degradación y servidumbre del hijo. Pero Jesús comienza, no con la pérdida del objeto, sino con la pérdida sufrida por los dueños o el padre, es decir, por Dios. William M. Taylor dice que solo en eso encontramos el patetismo infinito de las parábolas. Dios es el pastor cuya oveja se ha alejado, Él es la mujer cuya moneda ha desaparecido en la oscuridad y los escombros de la casa, Él es el padre cuyo hijo se ha ido, y se le ha perdido. Debemos tener cuidado aquí de no sugerir que, en su naturaleza divina, Dios pueda ser de alguna forma disminuido por nuestro pecado y rebelión. Él es completo con nosotros o sin nosotros. No nos necesita. Aún así, como añade Taylor, no nos atrevemos a eliminar de la pérdida de la oveja, la moneda y el hijo, toda referencia a los sentimientos de Dios hacia el pecador. Estos significan que, en la separación entre Él y el hombre, provocado por el pecado, Jehová ha perdido algo que antes había poseído y apreciado mucho. Significan que el pecador es para Dios como algo perdido es para aquel a quien pertenecía, y estas parábolas nos permiten ver lo ansioso que está y los esfuerzos que hará por recuperarlo. Si usted está perdido, apartado de Dios, esta es la primera aplicación de estas parábolas. Usted es valioso para Dios, incluso en su condición perdida. Podría carecer de valor a sus propios ojos porque solo puede ver lo que ha hecho de sí mismo, pero debe aprender que usted es valioso para Dios, porque Él puede ver para qué fue creado usted y en qué puede todavía convertirlo. El Dios que busca. En el capítulo 53 de Isaías, el gran profeta de Israel asemeja a los pecadores a ovejas extraviadas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53 2.6. Pero como Isaías procede a mostrar, Dios nos ha buscado aún en nuestra condición perdida. Jesús se volvió como nosotros, una oveja, muda, delante de sus trasquiladores un cordero. Llevado al matadero a fin de hallarnos y restaurarnos a Dios. Versículo 7. Eso es lo que los fariseos y los maestros de la ley no vieron, pero es lo que Jesús enseñaba en las parábolas. Algunos han sugerido que en estas tres historias se ve a cada persona de la deidad. En la primera, se retrata a Jesús en la persona del pastor. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor, Juan 10, 11, 14. En la tercera parábola, se retrata al Padre Divino en la persona del Padre humano. Se sugiere que el Espíritu Santo aparece en la segunda parábola, en la figura de la mujer que enciende una lámpara, barre la casa y busca detenidamente hasta encontrar la moneda extraviada. Esto podría sugerir la obra de iluminación del Espíritu Santo,
pero probablemente sería ir demasiado lejos en el relato. Sin embargo, la idea central es válida: toda la deidad participa en la salvación del pecador. El Padre planifica la restauración. El Hijo la logra mediante su obra en la cruz. El Espíritu Santo la aplica al individuo al abrir su mente a la verdad del amor y la obra de Dios, y al producir un arrepentimiento que lleva al extraviado de regreso, de la pocilga del pecado a la casa del Padre. Esa es nuestra esperanza, no que nosotros estemos trabajando, sino que Dios está trabajando. Él está buscando, y lo que busca lo encuentra. Nos ha dicho: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Lucas 11:19. ¿Hemos de creer que Dios tendrá menos éxito que nosotros? Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿Nos atrevemos a decir que el propio Hijo de Dios fracasará? En conjunto, es un retrato asombroso de Dios. Se lo ve afligido, buscando, encontrando y regocijándose. Así son los pensamientos y las acciones de Dios hacia cualquier persona, antes de ser encontrada por Jesús. Esto le aconteció a usted, si es cristiano. Y sucederá con otros. Un ministro llamado William Hay una vez visitó a John Newton, un anterior comerciante de esclavos que se convirtió sorprendentemente durante una tormenta en el mar mientras iba rumbo a Inglaterra. Hablaban de un común conocido que se había convertido hacía poco. Hay observó que el hombre una vez había asistido mientras predicaba, pero que era un tipo fatal. Dijo: él quizás se convierta, pero no estoy seguro si sucederá. Pero si efectivamente se convierte, nunca más perderé las esperanzas de la conversión de nadie. Newton respondió: nunca he perdido las esperanzas desde que Dios me salvó a mí. Cada cristiano ha sido buscado y encontrado por Dios, quien siempre encuentra lo que busca. Así que nadie debe perder las esperanzas. Por muy grandes que sean sus pecados, este es el día de gracia. La Biblia dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55 2.7. Vida de entre los muertos. Eso nos lleva a lo que he llamado la naturaleza de la recuperación y a la última parábola en particular. Aunque es Dios el que busca y encuentra, eso nunca sucede sin el arrepentimiento y la conversión del pródigo rebelde. Creo que, principalmente, Jesús contó la tercera parábola para señalar ese hecho. Aquí quiero terminar con un malentendido común, cuando se examinan detenidamente cada una de las parábolas. El malentendido es este: algunos han estudiado la parábola del hijo pródigo y se han imaginado, considerando solo esa parábola, que Dios está en una posición un poco desesperada en cuanto a la salvación de una persona. El hijo se ha rebelado. Ha despilfarrado su herencia. Ha caído en servidumbre en un país lejano. Y en toda la historia, no hay ninguna indicación de que el padre haga nada. Anhela el regreso de su hijo, pero no lo busca. No ofrece ningún incentivo. Por tanto, algunos han supuesto, debido a la naturaleza de esta historia, que en el asunto de la salvación, Dios tiene las manos atadas. Es impotente. Por otra parte, se supone que el pecador tiene grandes poderes. Tiene la posibilidad, incluso en su estado esclavizado, de entrar en razón, abandonar su esclavitud y regresar al Padre. Esa interpretación pone la historia del hijo pródigo en una categoría totalmente distinta de la de las primeras dos parábolas y hasta sugiere, aunque con delicadeza, que éstas podrían estar equivocadas o por lo menos que se las emplea mal cuando de ellas se interpreta que la salvación es de Dios. Algunos, no dispuestos a decir que las Escrituras pueden contradecir las Escrituras, sugieren que por lo menos las historias enseñan que las personas pueden ir a Dios de modos diferentes. En algunos casos, Dios busca al pecador, en otros, el pecador busca a Dios. Sin embargo, esos son grandes errores, como ya he indicado, pues si se las lee detenidamente, cada una de las tres parábolas enseña la misma cosa. Es cierto que en las dos historias más cortas se resalta la actividad del Dios que busca, y en la otra se describe la naturaleza del arrepentimiento y la conversión. Pero ninguna de las dos cosas ocurre sin la otra, y en realidad eso queda claro en cada una de las tres parábolas. Es parte de la naturaleza de la ilustración que Jesús no pudiera retratar el arrepentimiento de una oveja ni una moneda. Las ovejas no se arrepienten, ni tampoco las monedas. Pero Jesús pensaba en eso aún aquí, como muestran sus comentarios finales en cada uno de los dos casos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículos 7, 10. De manera paralela, la última parábola, aunque resalta la cara humana de la salvación, muestra claramente que no es posible sin la intervención milagrosa y la búsqueda por Dios. Tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado,
versículo 32. Solo Dios puede producir tal resurrección. Así que las dos cosas van de la mano. Cuando decimos que Dios encuentra a un individuo, queremos decir que, por el milagro de la regeneración, el pecador entra en razón, se arrepiente del pecado y comienza a buscar a Dios. O, expresándolo de otra forma, cuando decimos que un pecador entra en razón, queremos decir que primero Dios lo ha buscado y ha producido una resurrección espiritual. Tome nota de los pasos a lo largo del camino. Había pasos que alejaron a la persona de Dios: rebelión contra el Padre, deseo de independencia total, pérdida de la herencia, necesidad desesperada, degradación y servidumbre. Es el camino del pecado, siempre. Pero así como había pasos que alejaron, también hay pasos que acercan. En primer lugar, uno toma conciencia de su verdadera condición, versículos 17. Una de las tragedias del pecado es cegarnos a nuestra condición. Nos imaginamos felices cuando en realidad somos desdichados, o libres cuando estamos esclavizados. Las personas más desdichadas que conozco creen estar felices o, por lo menos, tratan de convencerse de que están felices. Si por un momento se enfrentan a su condición, dicen para sus adentros que solo es temporal o que, tarde o temprano, algo sucederá para cambiarla. Lo que pasa es que han creído la mentira del diablo: no moriréis. Génesis 3:2.4. Dios nos ha dicho que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, pero ellos han elegido creerle al diablo en vez de a Dios. Así tapan lo que es evidente para todos menos para ellos. El primer paso en la conversión es reconocer y rechazar la mentira, lo cual es una toma de conciencia de la realidad. Eso es lo que le pasó al pródigo. Mientras se arruinaba, sin duda pensó que sus malos tiempos solo eran temporales y que pronto ganaría la lotería. Se imaginaba que todavía tenía amigos. Aun cuando tuvo que buscar trabajo con un odioso criador de cerdos, supuso que solo lo hacía a corto plazo para subsistir, hasta que se cambiara su mala fortuna. Cuando moría de hambre y se dio cuenta de que nadie, ni siquiera sus ex amigos, le daría nada, recapacitó, Lucas 15:17, y reconoció que le iría mejor como siervo en la casa de su padre. El segundo paso en la conversión del pródigo fue una confesión sincera del verdadero pecado. El hijo había pecado y ahora, habiendo entrado en razón, reconoció su pecado: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículos 18-19. Fíjese que no hablo de aprovechar la vida mientras es joven, ni de sus defectos ni sus faltas. No echo la culpa a otros, como Adán había echado la culpa a Eva, o Eva, a la serpiente. No. Él confesó su pecado, porque había pecado y ahora había llegado a ver más claramente su condición y sus ofensas. Es más, confesó que había pecado contra el cielo así como contra su padre, y eso agravó aún más el pecado. Recordamos a David, quien oró diciendo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmos 51:2.4. Por último, el tercer paso en su conversión fue un regreso real al Padre. Habiéndose visto tal como era y habiendo confesado su pecado como pecado, el pródigo se levantó y fue a su padre. Versículos 20. Solo pensar no lo salvó, aunque su pensamiento era acertado. Solo la confesión no lo salvó, aunque tenía mucho que confesar. Tenía que darse la vuelta y buscar a Dios. Y eso hizo. Realmente, dejó su pecado y volvió a su padre. Iba a decir: hazme como a uno de tus jornaleros, pero no tuvo la oportunidad de hacer esa petición. Más bien, el padre lo colmó de amor y declaró a la casa: hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Versículos 23-24. ¿Como Dios o como Satanás? Pero había uno que no celebraba: el hijo mayor. Estaba en el campo cuando su hermano menor regresó a casa, pero cuando llegó y oyó el regocijo, y preguntó y supo lo que había pasado, se enojó y se negó a entrar. Cuando el padre salió y le suplicó, contestó: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. VV 29:30. A muchos les resulta fácil compadecerse del hijo mayor. Sé que así es para mí. Pero también sé que al compadecerme de él, estoy mostrando lo poco que me parezco al Padre y lo mucho que me parezco a Satanás y los demás ángeles caídos. Nos compadecemos del hijo mayor porque nos consideramos iguales a él. No somos como el pródigo, así nos lo figuramos. Somos como ese hijo fiel, trabajador y obediente, eso suponemos. Pero no lo somos. O si lo somos, no es exclusivamente porque hayamos sido regenerados, sino porque tenemos en nosotros el espíritu de un asalariado, que trabaja por dinero, en vez del espíritu de un hijo,
que trabaja porque ama a su padre. ¿Cuáles fueron los errores del hijo mayor? Varias cosas. En primer lugar, amaba los bienes más que a las personas. Habría quedado bastante contento si el dinero hubiera regresado y el hermano se hubiera perdido. En realidad, estaba enojado porque se habían perdido los bienes y se había recuperado a su hermano. En segundo lugar, y como resultado de su primer error, se creía muy importante y despreciaba a los demás. Era leal, trabajador y obediente, o esto creía. Su opinión de su hermano era tan mala que ni siquiera quiso reconocer su relación con él, y lo llamó este hijo tuyo. Versículo 30. Eso lleva a las tres parábolas de vuelta al punto de partida, versículos 1-2. Los fariseos eran el hijo mayor. Eran los que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. Lucas 18:2.9. Eso también lleva la parábola de vuelta a nosotros. Si nos consideramos mejores que otros o nos imaginamos que somos hijos del Padre gracias a nuestro buen carácter o nuestras supuestas buenas obras, y no puramente gracias al favor de Dios, ¿criticaremos a Dios por actuar conforme a su propia naturaleza misericordiosa? De ser así, Él no aceptará nuestra acusación. No reconocerá injusticia alguna de su parte. Es correcto que el cielo se regocije por el pecador arrepentido, y si deseamos ser como nuestro Padre en el cielo, nosotros también debemos regocijarnos. El pródigo es nuestro hermano, ya sea que lo reconozcamos o no. El hijo mayor se refirió al pródigo como este hijo tuyo, pero el padre respondió, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Versículo 32. Nunca nos asemejamos tanto a Dios como cuando nos regocijamos por la salvación de los pecadores. Nunca nos asemejamos tanto a Satanás como cuando despreciamos a quienes se convierten de esa manera y nos creemos superiores a ellos. 6. Obreros en la viña. Mateo 22.1-16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Como cualquier predicador, el Señor Jesús tenía sus sermones favoritos. Lo sabemos porque a veces repetía sus palabras. El texto preferido de Jesús se encuentra en formas ligeramente diferentes en Mateo 18:2.4, 23:12, Lucas 14:11 y 18:14. Es una fórmula para la grandeza, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, Mateo 23:12. De acuerdo con esta fórmula, entre otras cosas, Jesús mismo ha de ser considerado grande, pues se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:2.8-9. La parábola que vamos a considerar ahora, la segunda de 5 parábolas de salvación, va precedida y seguida de otra variante más del texto citado antes. No dice exactamente la misma cosa, pero se parece tanto que pudiera haber venido del mismo molde. Mateo 19:30 dice, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Reina Valera 95, o en lenguaje aún más escueto, así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Mateo 20:16. Ya que nuestra parábola ocupa los 15 versículos entre esas dos declaraciones, funcionan como corchetes de la historia, que debe ser una ilustración de la enseñanza. Pero, ¿quiénes son los que serán últimos? ¿Quiénes son los que serán primeros? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida? Una parábola difícil.
La parábola misma es bastante sencilla. El dueño de una viña necesitaba hombres que trabajaran en su viña, así que salió temprano por la mañana y contrató a todos los trabajadores que pudo encontrar. Quedó en pagarles un denario, el jornal normal, por el trabajo del día. 3 horas después, es decir, a eso de las 9 de la mañana, salió nuevamente y encontró más trabajadores. Los contrató a ellos también, pero esta vez no se fijó el sueldo. Simplemente dijo: os daré lo que sea justo. Los trabajadores nuevos aceptaron ese arreglo y pronto se unieron a los demás. El dueño hizo lo mismo al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5, solo una hora antes de la hora de salir del trabajo. Al fin del día, les pagó a los trabajadores, comenzando con los últimos que había contratado. Le dio a cada uno de ese grupo un denario, y así sucesivamente a los que fueron contratados a las 3, al mediodía y a las 9 de la mañana. Por último, llegó a los primeros que había contratado. Para entonces estos frotaban las manos alegremente, suponiendo que si los que habían trabajado menos que ellos recibían un denario, ellos recibirían más. Pero el dueño les pagó un denario a ellos también, y se quejaron. El dueño respondió: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Versículos 13-15. En ese punto, la parábola va seguida de la declaración mencionada anteriormente: así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La historia misma está bastante clara, pero eso no quiere decir que no tenga dificultades. La primera dificultad es que nos plantea una situación que, hay que reconocer, es extraña. Tenemos un empresario que le paga a la gente que trabaja solo una hora el mismo sueldo que les paga a quienes trabajan todo el día. Podríamos decir, como él, que el sueldo por el día completo de trabajo es justo. Puede que sí, pero, ¿qué empresario actúa así? Parece irracional. Produce problemas laborales graves. Más aún, es una pésima práctica para el negocio. Un hombre que actuara así pronto estaría en quiebra. Pero hay otra dificultad: la paga a los trabajadores parece injusta. Quizás seamos reacios a decirlo, sabiendo que el dueño de la viña es Dios y que Dios siempre es justo, a pesar de lo que pensemos. Pero aún así, el procedimiento parece injusto. ¿Por qué deben los últimos en ser contratados recibir el mismo sueldo de los que fueron contratados al principio del día? ¿Por qué no deben recibir más los que trabajaron más tiempo? Muchos han intentado interpretar la parábola de tal manera que se eliminen las dificultades, pero esas interpretaciones, por lo general, no sirven. Algunos han sugerido que los que comenzaron temprano en el día no trabajaron bien. Tomaron descansos largos y hablaron mientras trabajaban. Pararon por 2 horas y media para almorzar. Pero los que trabajaron menos tiempo trabajaron más duro. Lograron hacer tanto en 4 o 7 horas como lo que los madrugadores hicieron en 12 horas. Fue simplemente un caso de paga igual por trabajo igual. Desdichadamente, no hay nada en la historia que indique eso, y aún, mucho que va en contra de esa interpretación. Por ejemplo, las palabras finales ponen énfasis en la generosidad del dueño y no en su evaluación acertada de la cantidad de trabajo hecho, versículo 15. Otros han sugerido que las monedas eran diferentes. En un caso, era un denario de oro, en otro, de plata, en otro, de bronce, y así sucesivamente. Pero, por supuesto, eso es pura fantasía. Otros más han supuesto que la parábola enseña que no hay recompensas en el cielo y que, a fin de cuentas, no importará si hacemos mucho o poco por Jesús. El problema con esa interpretación es que otros textos bíblicos enseñan que sí habrá recompensas y que nuestro trabajo sí importa. Por lo tanto, ¿cómo entendemos esta parábola? Creo que es una de cierta clase de parábolas que tratan, en parte, sobre los problemas que tuvieron los judíos cuando los gentiles comenzaron a creer el Evangelio y a abrazar el cristianismo. El problema se refleja en la persona del hijo mayor, en la parábola que Jesús contó del pródigo, véase capítulo 5. Se ve en la parábola del banquete, al cual muchos se negaron a ir, Mateo 22, y en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18. Sobre todo, se desarrolla con detenimiento en la sección central de la gran carta de Pablo a los Romanos, capítulos 9, 11. En los primeros días de la historia del Antiguo Testamento, desde el llamamiento de Abraham unos 2000 años antes de Cristo, Dios comenzó a tratar a los judíos de manera especial. Casi le dio la espalda a las naciones gentiles, por lo menos durante un tiempo, para comenzar a crear, redimir y finalmente enseñar y discipular a aquellos a quienes el Señor Jesús finalmente vendría. Los judíos estaban bastante orgullosos de esa herencia, como lo estaríamos nosotros mismos. No obstante, en vez de recordar que lo que eran y lo que habían logrado se debían completamente a la gracia de Dios, gracia que a menudo habían resistido,
comenzaron a suponer que los beneficios de su posición se debían, en realidad, a sus propios esfuerzos. Pensaban que se habían ganado su posición por muchos siglos de labor fiel a favor de Dios. Hasta ahora no había quejas, disfrutaban del arreglo. Pero luego vino Jesús, y aún durante su vida así como de manera mucho más extensa después de ella, todos los beneficios que los judíos suponían que se habían ganado fueron ofrecidos a los gentiles, que no habían hecho nada para merecerlos. Estos eran como el pródigo, que había despilfarrado de las riquezas del Padre, o el publicano, que era totalmente inmoral según la manera de pensar de los judíos. Además de todo eso, tantos gentiles se estaban convirtiendo que parecía que las preciadas tradiciones judías serían echadas abajo. Como indiqué anteriormente, varias parábolas tratan del problema, aunque de varias maneras. El relato del hermano mayor y la parábola de los trabajadores en la viña son similares. En cada una, las personas fieles y trabajadoras sienten celos por la generosidad del padre o del dueño hacia los que merecen menos. El problema de fondo es la envidia. En la parábola del banquete, el diagnóstico es algo diferente. Al final, los marginados sociales entran para disfrutar del banquete del Señor, pero la razón por la que no están los que fueron invitados originalmente es que rechazaron la invitación del Señor. En la historia del fariseo y el publicano, el problema de fondo del fariseo santurrón es el orgullo. Esos son distintos modos de analizar el mismo problema, que era evidente en las reacciones judías ante las bendiciones de los gentiles. Pero no es un problema exclusivamente judío. Lo es para cualquiera que piense que, porque ha servido a Dios fielmente durante la cantidad de años que sea, se merece algo de Él. Nunca merecemos los favores de Dios. Si pensamos que sí, corremos peligro de perderlos por completo. 3 lecciones. Eso nos lleva a la primera lección clara de la parábola: Dios no es deudor de nadie. Los que habían trabajado más tiempo querían imponer al dueño de la viña la reivindicación opuesta que Dios sí nos debe algo. Querían decir que porque ellos habían trabajado 12 horas, y porque los que habían trabajado 9 horas o menos habían recibido un denario, el dueño les debía más de lo que habían aceptado originalmente. El dueño rechazaba ese principio, así como lo rechaza Dios. Casi dudo en emplear esa declaración Dios no es deudor de nadie, porque se ha empleado de una manera completamente contraria a lo que quiero decir con ella. Sin duda usted ha escuchado el argumento que reza así: si usted pone a Dios en primer lugar y lo sirve de todo corazón, Él con toda seguridad lo bendecirá, porque Dios no es deudor de nadie. O en otra forma, en los negocios u otros usos del dinero, si usted pone a Dios en primer lugar, si da su diezmo y algo más a la iglesia, Dios se encargará de que sus ingresos aumenten y que se vuelva más próspero de lo que habría sido de otra forma, porque Dios no es deudor de nadie. Empleada así, la declaración realmente quiere decir: Dios es, o puede convertirse en, su deudor, porque insinúa que Dios puede estar en deuda con usted por las acciones que usted ha hecho. Opiniones como esa están completamente equivocadas. La Biblia no la enseña y no es la lección que yo deseo sacar de la parábola de Cristo. Cuando digo que Dios no es deudor de nadie, quiero decir que nunca podemos poner a Dios bajo ninguna obligación de hacer algo por nosotros porque hemos hecho algo por Él. No hay absolutamente nada que usted, ni yo ni nadie más pueda hacer que haga que Dios se convierta en deudor nuestro. Él no nos debe nada más que castigo eterno por nuestros pecados. Así que si no experimentamos ese castigo, ese hecho y todo lo que sí experimentamos es pura gracia. Nuestro Señor enseñó esa verdad cuando dijo, en palabras similares a estas: tu obligación es trabajar lo más duro que puedas y cuando hayas terminado, decir, en el mejor de los casos, soy siervo inútil. C.P. Lucas 17:10. Hay que admitir que nos cuesta pensar así. Recuerdo una historia que contó R.A. Torrey, que surgió de una serie de reuniones que había celebrado en Melbourne, Australia. Había estado hablando sobre la oración. Un día, justo antes de una reunión al mediodía, se le entregó una nota. Decía: estimado señor Torrey, estoy en gran perplejidad. Vengo orando desde hace mucho tiempo, pidiendo algo que tengo la plena confianza es conforme a la voluntad de Dios, pero no lo recibo. He sido miembro de la Iglesia Presbiteriana durante 30 años, y he tratado de ser consecuente durante todo ese tiempo. He sido superintendente de la escuela dominical durante 25 años y un anciano de la iglesia durante 20 años, pero aún así Dios no contesta mi oración y no puedo comprenderlo. ¿Me lo puede explicar? Torrey respondió que podía explicarlo muy fácilmente. Dijo: este hombre piensa que porque ha sido un miembro consecuente de una iglesia durante 30 años, un fiel superintendente de escuela dominical durante 25 años y un anciano de la iglesia durante 20 años, por eso Dios está bajo la obligación de contestar su oración. En realidad está orando en su propio nombre, y Dios no escuchará nuestras oraciones cuando nos acercamos a Él de ese modo.
Si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, debemos abandonar toda idea de que tenemos algún derecho de reivindicar algo a Dios. Ninguno de nosotros merece nada de Dios. Al final de la reunión, un hombre se acercó a Torrey, se identificó como el que había escrito la nota, y dijo que Torrey había dado en el clavo. Luego, confesó su error. Esa historia tiene que ver ante todo con la oración, pero el principio se aplica a otras esferas también. Se aplica a cualquier cosa que hagamos por Dios y cualquier cosa que esperemos de Él. Lo que dice la historia de Jesús es que tenemos que dejar de pensar en nuestro servicio en función de deuda u obligación, y aprender más bien a servir en el espíritu del Hijo que sirve porque ama al Padre, en vez de en el espíritu del asalariado que sirve solo por su sueldo. En esto, Dios mismo da el ejemplo. Esta es la segunda lección de la parábola: Dios se interesa en las personas más que en las cosas. Porque el dueño de la viña les dio a los que habían trabajado 1 hora la misma cantidad que les dio a los que habían trabajado todo el día. ¿No fue porque sabía que necesitaban el denario? Cuando leemos la historia con detenimiento, nos fijamos en que no se critica en absoluto a los que no fueron contratados por la mañana. Cuando el Señor vino y les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Versículos 6-7. Al parecer habían estado dispuestos a trabajar, estaban deseosos de trabajar y, sin duda, necesitaban el trabajo. Pero no habían sido contratados. Hemos de pensar que el dueño los contrató no por lo que pudiera sacar de ellos en unas cuantas horas, sino porque necesitaban el trabajo, y que les pagó el denario cabal por la misma razón. El dueño no pensaba en las ganancias. Pensaba en las personas y usaba sus recursos abundantes para ayudarlas. ¿Cuán diferente es eso del hijo mayor de Lucas 15? Él se enojó porque el padre se regocijaba por el regreso de su hermano menor. Él también debía regocijarse, pero en vez de eso, solo pensaba en cómo su hermano había desperdiciado la herencia. Véase Lucas 15 2.29-30. El hermano mayor habría quedado bastante contento si la propiedad hubiera regresado a casa y el hijo hubiera quedado perdido. Pero en realidad, sucedió todo lo contrario, y él quedó descontento. Dios es justo lo opuesto a esa actitud. Él piensa en nosotros mucho más que en lo que podamos hacer por Él. ¿Como quién somos nosotros? ¿Somos como Dios en nuestro servicio, sirviéndolo porque lo amamos y no por lo que Él hará por nosotros? ¿Somos como Dios en nuestro aprecio de los demás, evaluándolos en términos de su valor como seres humanos y no solo como herramientas de producción? ¿O somos como los trabajadores descontentos o el hermano mayor desconsolado? Hay una última lección. Viene del versículo con el que empezamos: pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Mateo 19:30. La palabra importante aquí es muchos, pues la enseñanza no es que toda persona que comienza temprano con Dios y trabaja con Él durante toda una vida inevitablemente será última, ni que todos los que comienzan tarde inevitablemente serán primeros. Eso será el caso para muchas personas, pero no será para todos. Muchos que comienzan temprano perderán su recompensa, o ni siquiera llegarán a tener una verdadera fe en Cristo y la salvación, porque se acercan a Dios con un espíritu falso, basados en sus propios méritos y no en la gracia del Padre. Muchos que son los últimos en entrar serán primeros porque, aunque comienzan tarde, reconocen que su condición se debe solo a la gracia de Dios y lo alaban por ello. Pero ese no es el caso para todos, y por eso nadie está limitado a solo esas dos alternativas. No es necesario ni comenzar temprano y terminar último, ni comenzar último y terminar primero. En realidad, ninguna de esas alternativas es la mejor. La cosa verdaderamente deseable es comenzar temprano y trabajar con todo el poder a nuestra disposición, no por recompensas, sino por amor a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y cuando hayamos terminado, todavía decir: somos siervos inútiles. Aquellas son las personas que Dios se deleita en honrar. Ese es el reto que le presentaría a usted, especialmente si es joven. No espere para servir a Dios. No espere hasta la hora 9ª o 11ª de su brevísima vida. Comience ahora. Persevere en su servicio año tras año. Y cuando llegue al fin, no diga: ¿qué se me debe por todo mi servicio? Sino: ¿qué deleite ha sido servir a un Señor tan cariñoso y misericordioso? 7. La fiesta de bodas. Mateo 22 2.1-14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó,
y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron de convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. De vez en cuando, en este estudio he notado que cierta parábola es difícil de interpretar, y he mencionado varias maneras en que se podrían entender los detalles de la historia. Pero ese problema no existe con la parábola de la fiesta de boda. Al contrario, está clarísima. Habla de la gentil invitación de Dios a nosotros en el Evangelio y de la manera indiferente y arrogante en que los hombres y las mujeres a veces responden a ella. Habla del infierno, el fin de aquellos que tratan de entrar en la presencia del Rey sin el traje de boda, que es la justicia de Cristo. Sabio el hombre o la mujer que aprende de esta parábola. Este relato aparece en más de un lugar y en una forma ligeramente diferente cada vez. La forma más completa es la de Mateo, así que usaremos esa como punto de partida. Pero también la encontramos en Lucas 14 2.15-24, que contiene más detalles de las excusas de los que rechazaron la invitación del rey. Los que no quisieron ir. La historia comienza con cierto rey que preparó una fiesta de boda para su hijo y envió siervos a los que habían sido invitados para decirles que la fiesta ya estaba preparada y que debían venir. Pero no quisieron ir. Su negativa fue un insulto grave, por supuesto. Deshonraba al hijo, al rey y aún a los siervos que llevaban el mensaje del rey. Pero este no se enojó. Más bien, envió a otros siervos para repetir la invitación: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 4. Una vez más no quisieron ir. Y esta vez, no solo rechazaron la invitación, también maltrataron a los mensajeros y mataron a algunos de ellos. El rey envió un ejército a destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Versículos 1-7. Después de eso, invitó a otros. Lo que hace que sea fácil entender esta parábola es que casi todos los elementos son explicados en términos sencillos en otras partes. El rey es Dios, sentado en el trono del universo. El Hijo es su Hijo, el Señor Jesucristo. Los mensajeros son profetas y los primeros predicadores del Evangelio. La fiesta es la cena de boda del Cordero. Aquellos a quienes se predicó primero el Evangelio fueron judíos, y los que realmente fueron a la fiesta fueron gentiles, tal como se enseña en Juan 1:2.11-12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como en el caso de la parábola anterior, esta es de una clase especial de parábolas, que tratan sobre la negativa de Israel a responder al Señor Jesucristo cuando se acercó primero a su propio pueblo. Ese fue un asunto importante durante la vida del Señor, así como después de ella, de manera que nos sorprende encontrar varias parábolas que tratan este tema de forma explícita o aluden al tema indirectamente. El carácter del hijo mayor en la parábola del pródigo representa a Israel, así como los gentiles que poseen el mismo espíritu de resentimiento. Lo mismo es cierto en el caso de los trabajadores en la viña que fueron decontratados temprano, pero recibieron la misma paga de los que llegaron tarde. También es el caso del fariseo en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18. Estas historias examinan el pensamiento de gente que suponía que había trabajado fielmente por Dios durante mucho tiempo, a diferencia de otros, y que sentía envidia y resentimiento cuando se demostró la gracia de Dios a quienes esta gente consideraba indignos. El elemento singular en la parábola que estamos estudiando es la negativa voluntariosa de quienes fueron invitados. No era que no podían ir, más bien, no querían. No se explica en detalle el motivo de su negativa, pero se sugiere en mí cómo trataron a los siervos, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Versículo 6. Si los invitados sentían eso de los siervos, es obvio que también lo sentían del rey que los había enviado, y que habrían tomado, golpeado y matado al rey si hubieran podido hacerlo. En otras palabras, no quisieron ir porque en realidad despreciaban al rey y eran hostiles hacia él. La gente de la época de Cristo se molestaba tremendamente por su retrato de ellos, pero ya sea que los molestara o no, esa era la forma exacta en que pensaban y actuaban aquellos dirigentes religiosos. En el capítulo anterior, Mateo 21 2.33-46, Jesús habló de los arrendatarios que golpearon, mataron y apedrearon a los siervos del dueño. Por último, asesinaron a su hijo.
En el capítulo que sigue, Mateo 23, Jesús pronuncia ayes sobre aquella misma gente, diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23 2.29 32, 34 37. Sabemos que al final esos súbditos rebeldes del Rey del Cielo mataron a Cristo. Como Esteban lo expresó posteriormente: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Hechos 7 2.52-53. Hoy día, no nos inclinamos tanto a asesinar profetas. Pero si somos sinceros, admitiremos que el mismo espíritu está presente entre muchos de nuestros contemporáneos y que ellos y otros a veces se deshacen de los mensajeros de Dios mediante burlas o negligencia, si no es mediante hostilidad más violenta. Charles H. Spurgeon predicó 7 sermones sobre esta parábola en el transcurso de su largo ministerio, y lo conmovió profundamente ese hecho. Dijo: hoy día esta misma clase se encontrará entre los hijos de padres piadosos, dedicados desde su nacimiento, elevados en oración por piedad afectuosa, que escucharon el Evangelio desde la niñez, pero aún así no salvos. Esperamos que esos vengan a Jesús. Naturalmente, esperamos que se den un festín de las provisiones de la gracia y que, como sus padres, se regocijen en Cristo Jesús. Pero ay, con cuánta frecuencia sucede que no quieren venir. Un predicador quizás sea demasiado retórico, mejor que se pruebe una persona de palabras sencillas. Él quizás sea muy pesado, mejor que venga otro con parábola y anécdota. Ay, para algunos de ustedes lo que hace falta no es una voz nueva, sino un corazón nuevo. No escucharían más a un mensajero nuevo que al antiguo. Algunos que son invitados a la fiesta del Evangelio no expresan abiertamente su odio al que la da, sino que ponen excusas. Como dice la parábola, se van uno a su labranza, y otros a sus negocios. Versículo 5. Jesús amplía ese punto en la versión de la parábola en Lucas. Allí dice: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Lucas 14 2.18-20. Cada una de esas excusas es insignificante. Como lo cuenta Jesús, no se trata de un hombre en su lecho de muerte, incapaz de moverse, ni de una mujer retenida en casa por un esposo violento. Ninguna de sus excusas tiene el más mínimo peso. ¿Y qué si un hombre acaba de comprar una hacienda? No hay ninguna razón por la que tendría que verla ese día en particular y así perderse la fiesta. La hacienda esperaría. No había ninguna razón por la que la segunda persona tuviera que probar sus bueyes. Ellos permanecerían. Aún la excusa acerca del matrimonio carecía de peso. ¿Hemos de pensar que una nueva esposa no sería bienvenida en un banquete al cual habían invitado a su esposo? Además de eso, la invitación no fue la primera que habían recibido. En ambas versiones de la parábola, Jesús habla de una invitación a aquellos que ya habían sido invitados. O sea, ya se habían enviado las invitaciones. No había ninguna excusa por la que los invitados hubieran omitido organizar sus calendarios en consecuencia. Cuando vino el anuncio final, debían estar esperando ansiosamente las festividades. Muchos que rechazan la invitación del Evangelio hoy día tienen excusas igual de pobres y justamente incurrirán en la ira del Rey. Dicen que están demasiado ocupados para las cosas espirituales. Dicen que tienen campos, o pacientes, o bonos o lo que sea que aprisione su alma y los mantenga alejados de la fe en aquel que trae salvación. Spurgeon, a quien cité anteriormente, cuenta de un hombre rico, dueño de barcos, a quien visitó un hombre piadoso. El cristiano le preguntó: pues bien, señor, ¿cuál es el estado de su alma? A lo cual el comerciante respondió, signo de interrogación abierta: ¿alma? No tengo tiempo para cuidar de mi alma. Tengo bastante que hacer solo atendiendo mis barcos. Pero no estaba demasiado ocupado para morir.
lo cual sucedió una semana después. ¿Encaja usted en ese molde? ¿Está más interesado en su buen crédito que en Cristo? ¿Lee las cotizaciones de la bolsa más de lo que lee su Biblia? No tiene que asesinar a un profeta para perder sus oportunidades. Solo tiene que desperdiciar su tiempo en cosas que finalmente desaparecerán y dejar que sus oportunidades de arrepentimiento se alejen. Los que fueron. La mitad de la parábola, Mateo 22 2.17, trata de los que despreciaron al rey y no quisieron ir a la fiesta. Pero hay una segunda mitad, versículos 8-14, que habla de los que sí fueron. El rey ordenó: id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis, versículos 9. En Lucas se amplía eso para mostrar que esas personas fueron tomadas de las capas más bajas de la vida. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalas a entrar, para que se llene mi casa. Lucas 14:21-23. En términos de la historia de Cristo, esa parece una acción extraordinaria de parte del rey o el señor de la casa. Pero cuando pensamos en términos de Dios, parece inevitable. Hacemos estas preguntas: ¿es posible que Dios, el Rey del universo, pueda ser deshonrado al no tener nadie en la cena de boda de su Hijo? ¿Puede el Todopoderoso ser derrotado? ¿Decepcionado? ¿Puede la obra del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, resultar ineficaz? ¿Es posible que Jesús haya muerto en vano, resucitado en vano, ascendido en vano? Si hizo todo eso y aún así nadie recibe salvación por fe en su trabajo terminado, ¿no queda deshonrado? ¿No habrá triunfado Satanás? ¿No se habrán mofado de él los demonios, diciendo: a sí mismo se salvó, pero a los suyos no puede salvar? Al expresar las preguntas así, se demuestra la imposibilidad de tal resultado. Dios debe ser honrado. Jesús debe ser eficaz en su obra salvadora. Como dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Pero sin duda, Dios es deshonrado por las clases de personas que sí vienen, dirá alguno. Esas no son las personas nobles que fueron invitadas primero. No son ni sabias ni poderosas. Cierto. Como dice Pablo, lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:2.27-29. Pero Dios no es deshonrado por ello. Al contrario, es honrado en grado sumo. ¿Cómo es Dios honrado? Permítame compartir la respuesta de Spurgeon a esa pregunta. Las personas que fueron a la boda estaban más agradecidas de lo que los primeros invitados pudieran haber estado, si hubieran ido. Los de posición acomodada cenaban bien todos los días. Aquellos agricultores siempre podían matar una oveja gorda, y aquellos comerciantes siempre podían comprar un ternero. Gracias por nada, le habrían dicho al rey si hubieran aceptado su invitación. Pero estos pobres mendigos recogidos de las calles agradecieron el banquete. ¡Qué contentos estuvieron! Uno le dijo a otro: hace mucho que tú y yo no nos sentamos ante platos como estos, y el otro contestó: cuesta creer que realmente estoy en un palacio cenando con un rey. Pues ayer estuve todo el día mendigando y solo tenía 2 centavos al anochecer. ¡Viva el rey!, digo yo, y bendiciones sobre el príncipe y su novia. Les aseguro que ellos agradecieron semejante festín. El gozo ese día fue expresado mucho más de lo que habría sido si hubieran ido los otros. Aquellas damas y caballeros que fueron invitados originalmente, si hubieran ido a la boda, se habrían sentado allí de una manera muy estirada y correcta. Pero estos mendigos hacen una bulla alegre, no son entorpecidos por el decoro, se alegran al ver cada plato. La celebración se hizo más famosa de lo que habría sido de otro modo. Si la fiesta hubiera seguido como de costumbre, habría sido solo una de muchas cosas por el estilo, pero ahora este banquete real fue único en su clase, singular, sin parangón. Levantar a los pobres de las calles, hombres trabajadores y hombres haraganes, hombres malos y hombres buenos, a la boda del príncipe heredero fue algo nuevo debajo del sol. Todos hablaban de ello. Se compusieron canciones al respecto, y éstas se cantaban en honor del rey, donde antes nadie honraba a los reyes. Queridos amigos, cuando el Señor salvó a algunos de nosotros por su gracia, no fue un suceso común y corriente. Cuando llevó a sus pies a grandes pecadores como nosotros, y nos lavó, y nos atavió, y nos dio de comer, y nos hizo suyos, fue una maravilla de la cual hablar por siempre jamás. Nunca dejaremos de alabar su nombre durante toda la eternidad. Aquello que parecía que difamaría al rey resultó ser una cosa que lo honró, y la boda se llenó de invitados. A la larga, nada jamás deshonrará a Dios. Ni se verá imperfecta su obra de salvación, la base principal de su gloria. El hombre sin traje de boda.
En este punto, la parábola parece haber terminado. Pero no es así, y me alegro, porque el Señor procede a dar una advertencia muy necesaria en el relato del hombre que llegó a la fiesta sin un traje de boda. Digo que es necesaria porque a veces se encuentra una clase de orgullo al revés en los desfavorecidos que se imaginan que, porque no son ricos o famosos o poderosos, sino pobres y desconocidos y débiles, por eso se merecen la generosidad del Rey y pueden llegar ante él en su propio carácter y a base de sus propias buenas obras. Jesús puso en evidencia ese error al mostrar cómo el hombre que fue a la fiesta sin traje se vio confrontado inmediatamente con el Rey y luego echado a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13. ¿Qué es el traje de boda? Es la justicia de Cristo, proporcionada gratuitamente a todos los que se arrepienten del pecado y confían en el Señor Jesucristo para salvación. De ella cantamos en uno de nuestros himnos. Jesús, tu sangre y justicia son mi belleza y mi vestido glorioso, entre mundos llameantes, en estás ataviado, con gozo levantaré la cabeza. Si estamos vestidos de esa justicia, podremos estar ante Dios y regocijarnos en nuestra salvación. Si no estamos vestidos en ella, quedaremos en silencio ante Él. Me interesa ese detalle, él enmudeció porque ese es el mismo concepto que Pablo expresa en Romanos 3:19 cuando dice que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Durante los largos años de su ministerio, Donald Grey Barnhouse desarrolló una manera de presentar el Evangelio que empleaba ese texto. Cuando hablaba con una persona de quien no estaba seguro si era cristiano, Barnhouse se preguntaba, suponga que muriera esta noche y apareciera ante Dios en el cielo y él le preguntara, signo de interrogación abierta, ¿qué derecho tienes tú a entrar en mi cielo? ¿Qué le diría? Barnhouse había aprendido de la experiencia que solo había 3 respuestas posibles que una persona podía dar. Muchos citaban sus buenas obras, diciendo, pues, diría que he hecho lo mejor que pude, y nunca he hecho nada particularmente malo. Eso es apelar al historial de uno. Pero, como señaló Barnhouse, nuestro historial es uno de pecado, de manera que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, Dios. Romanos 3:20. Es nuestro historial lo que nos metió en problemas originalmente. Un segundo grupo de personas respondería de la manera que lo hizo una mujer a quien Barnhouse conoció una vez en un barco que cruzaba el Atlántico. Él le preguntó, si Dios le preguntara, ¿qué derecho tienes tú a entrar en mi cielo? ¿Qué diría usted? Ella respondió, no tendría nada que decir. En otras palabras, guardaría silencio. Su boca se cerraría, y ella quedaría bajo el juicio de Dios. Jesús dice que ese será el caso para todos cuando Dios realmente haga esa pregunta. En esta vida, podemos arreglárnoslas con la vana ilusión de que nuestro historial es bastante bueno y que Dios quedará satisfecho con él mismo. Pero en aquel día, cuando veamos a Dios en su gloria y comprendamos lo que es la verdadera justicia, nuestra necedad se hará patente tanto a nosotros como a todos los demás seres del universo, y quedaremos callados, si es que no estamos ataviados en el traje de boda de la propia justicia de nuestro Señor. Esa es la tercera respuesta, y la única aceptable, por supuesto. Signo de interrogación abierta. ¿Qué derecho tienes tú a entrar en mi cielo? Ninguno en absoluto, en lo que trata de mi persona. Pero Jesús murió por mis pecados y me ha cubierto de su propia justicia, y solo en ella me atrevo a estar ante ti. Vengo por invitación tuya y vestido así. ¿Rechazará Dios a tal persona? No, porque a esas personas les pidió que vinieran a Él. 8. La puerta angosta de la salvación. Lucas 13 2:22-30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. La mayor parte de las que hemos llamado parábolas de salvación son parábolas obvias. La parábola de la puerta angosta, registrada en Lucas 13 2:22-30, probablemente deba llamarse una parábola dudosa, si es que realmente es una parábola en algún sentido. Lo que quiero decir es que, en rigor, no es una historia. Es más bien la respuesta de Jesús a una pregunta que se le hizo.
Contestó mediante una ilustración que se convirtió en historia, aunque no comenzó así. Y se le preguntó a Jesús si solo unos pocos se salvarían, y él respondió diciéndole a su interrogador: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Versículo 24. Luego contó cómo el dueño de la casa iba a levantarse y cerrar la puerta, y creó un poco de diálogo que encajaba en el escenario. La razón para considerar esa ilustración ampliada como parábola es que es un retrato importante de la enseñanza de nuestro Señor acerca de la salvación, y por eso, aparece en muchos lugares, incluso como parte de otras parábolas. Hacia el final de ese discurso, el Señor instó a sus oyentes: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7 2.13-14. En ese pasaje, se contrasta la puerta angosta con una espaciosa, y se añaden el camino espacioso y el angosto a la imagen básica. La misma idea aparece hacia el final de Mateo en la parábola de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Ahí el novio viene, y se cierra la puerta. Por más que lloran las vírgenes insensatas, el novio se niega a abrir la puerta nuevamente. Mateo 25 2.1-13. La imagen se encuentra también en Juan, en el retrato de las ovejas y su pastor: yo soy la puerta de las ovejas y yo soy la puerta. Juan 10 2.7-9. De esos escenarios variados, en los que aparece la ilustración de la puerta angosta, ninguno es tan interesante como el de Lucas 13. La razón es la pregunta que comienza la sección: Señor, ¿son pocos los que se salvan? No sé qué clase de respuesta usted pudiera haber esperado que el Señor diera si usted hubiera estado ahí, pero me imagino que habría esperado un simple sí o no. ¿Solo se van a salvar unos pocos? Pues, Señor, ¿qué dices? ¿Serán pocos o muchos? Dinos. Queremos saber. Pero Jesús no contestó así la pregunta. La razón es porque se trata de pura especulación teológica. Para él, la respuesta no contaba para nada. Lo único que importaba era si el interrogador mismo sería de los salvos, ya fuera su número grande o pequeño. Así que el Señor contestó la pregunta sin contestarla. Más bien, dijo: tu deber, y lo sabio, es pasar por esa puerta. Puedes preocuparte después por las dimensiones del hotel celestial. En este momento, tu interés exclusivo e imperioso debe ser pasar por esa puerta para que estés en el lado correcto cuando se cierre y venga el juicio. Eso es lo que Jesús nos dice a nosotros también. Ese es el mensaje de esta parábola. La divido en 3 partes. 1. Hay solo una puerta, y es angosta. 2. Esa puerta está abierta ahora, aunque algún día se cerrará. Y 3. Nuestro deber es entrar por ella. Yo soy la puerta. La primera de esas divisiones, la verdad que está en el centro de la ilustración de Cristo, es que la salvación es por fe solamente en el Señor Jesucristo. Ese es el quid de la imagen de la puerta. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? La respuesta es Jesucristo. Dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan 10 2.7-9. Y en otra parte: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14 2.6. Esos versículos arrojan luz sobre nuestro texto y le dan la única interpretación correcta. Eso es crucial para el cristianismo, pero no para otras religiones. Importaría poco a la mayor parte de las religiones del mundo si su fundador fuera otra persona o, incluso, si no tuvieran fundador alguno, pues esencialmente son colecciones de verdades, o afirmaciones de verdad, y métodos espirituales, todos los cuales podrían existir sin su fundador. Necesitaban que alguien los descubriera, por supuesto. Pero cualquiera pudiera haber hecho eso, y una vez descubiertos, existen en forma independiente, igual que las proposiciones científicas. Además, si se pierden, siempre pueden ser descubiertos nuevamente. Esa es la naturaleza de las religiones del mundo. Pero el cristianismo no está en esa categoría. Ni tampoco es Jesús como esas otras figuras religiosas. Él no solo señaló el camino hacia Dios, dijo: yo soy el camino. No solo afirmó saber la verdad, dijo: yo soy la verdad. No solo señaló la vida abundante, dijo: yo soy la vida. Por tanto, en el cristianismo, si no hay Cristo, no hay ningún camino hacia Dios, ninguna verdad acerca de Dios, y ninguna vitalidad. ¿Cómo pudo Jesús afirmar tales cosas? Si solo era hombre, sus afirmaciones son absurdas. Pero si es el que dijo ser, y si hizo lo que dijo que haría, sus afirmaciones tienen sentido. Jesús afirmó ser Dios y haber venido a la tierra a morir por nuestro pecado. ¿Merecemos morir por nuestro propio pecado? Pero Jesús murió en nuestro lugar.
El que era sin pecado aceptó la culpa de nuestro pecado y murió por nosotros. Ningún otro podía hacerlo, excepto Él, y así lo hizo. De esa manera, literalmente se convirtió en la puerta por la cual los hombres y las mujeres pecaminosos pueden acercarse al Padre. El autor del libro de Hebreos lo llamó el camino nuevo y vivo, 10:20. Pablo escribió que por medio de él tenemos entrada al Padre, Efesios 2:18. Eso quiere decir, entre otras cosas, que nadie jamás llegará a Dios a través de la naturaleza. Ese es un concepto popular entre muchos que están insatisfechos con las iglesias cristianas, pero la idea de que Dios pueda ser encontrado en la naturaleza es una ilusión, conduce a la idolatría. Una vez, después que yo había hablado sobre el tema, una mujer me contó las experiencias que había tenido mientras testificaba en las playas de California. En muchos casos, los surfistas le decían que adoraban a Dios en la naturaleza. Ella aprendió pronto a preguntar, ¿qué es Dios? A menudo le decían, mi tabla de surf es mi Dios, o algo por el estilo. Eso es franco, por lo menos, pero puro paganismo. Una persona está engañada si piensa que tal actitud tiene algo que ver con la adoración de Dios Todopoderoso, el Padre del Señor Jesucristo. No adoramos a Dios en la naturaleza jugando golf un domingo por la mañana ni yendo a dar un paseo en auto por el campo. Si usted hace eso, o no está adorando en absoluto, lo cual probablemente sea cierto en la mayoría de los casos, o está adorando la naturaleza. Pero la naturaleza no es Dios. Esa creencia es panteísmo. La Biblia dice que la revelación de Dios en la naturaleza nos condena porque no lo reconocernos a Él. Romanos 1:2.18-20 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, contra todos porque, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie jamás ha llegado a nuestro Señor Jesucristo exclusivamente mediante la naturaleza. Además, nadie encuentra a Dios en simples pensamientos piadosos ni en la religión. Es decir, no encontraremos a Dios en la simple realización de deberes religiosos, ya sea el camino cuádruple o septuple al nirvana, una vida de meditación, la religión de las drogas, o tan siquiera los aspectos ceremoniales del cristianismo. Dios ha escrito no sobre todos los esfuerzos humanos por ser religiosos, a fin de que pueda escribir un sí sobre todos los que abandonan la religión y se vuelven a Él en Cristo. La religión es el esfuerzo que usted hace por buscar un Dios a su propia imagen. El cristianismo es la acción de Dios al buscarlo a usted y actuar para redimirlo mediante la muerte de su Hijo. Por último, nadie puede encontrar a Dios mediante la moralidad al intentar vivir de acuerdo con las normas de Dios o tan siquiera las propias. No cumplimos ningún estándar. Los primeros 3 capítulos de Romanos están escritos para mostrar que nadie encontrará a Dios de ninguna otra forma que por Cristo, y eso incluye a la persona con un alto estándar moral. Pablo describe las diferentes clases de personas: el pagano, el moralista y el religioso, y concluye que todos están condenados. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:2.10-12. Nuestros caminos naturales no son verdaderos caminos hacia Dios. Pero hay un camino. Usted y yo hemos pecado, de formas pequeñas o grandes, no importa cuál, y el pecado nos mantiene alejados de Dios. A menos que se quite el pecado, nunca entraremos en el cielo de Dios. ¿Cómo se puede quitar el pecado? Jesús nos lo ha quitado convirtiéndose en nuestro sustituto. Él murió, no por su propio pecado, porque no tenía ninguno, sino por el pecado suyo y mío. Dios no castigará 2 veces el mismo pecado. Por tanto, si cree que Jesús murió por usted, si lo reconoce como su sustituto, Dios ha quitado su pecado para siempre castigándolo en la cruz de Jesús, y es correcto decir que usted ha pasado por el camino angosto y por la puerta angosta, y ha llegado a la salvación. No cometa el error de considerar su historial moral una manera de llegar a Dios. Es su historial lo que lo mete en problemas originalmente. Su historial lo condenará, sin importar lo bueno que usted se crea ni lo bueno que parezca ser a los ojos de otras personas. Dependa de la realidad de que Jesús pagó la pena de su pecado, y acepte que Él es el camino por el que personas sencillas y pecadoras como usted y yo pueden entrar en el cielo. La puerta está abierta. La primera lección de la parábola de la puerta es doble: hay solo una puerta y esta es angosta. Pero hay una segunda lección que es en la misma medida amplia: cualquier persona puede entrar por ella. Viene el tiempo en que se cerrará y se trancará la puerta. El tiempo para arrepentimiento no es infinito. Pero hay tiempo para arrepentirse ahora, mientras la puerta está abierta. Hoy cualquier persona puede entrar y ser salva. A veces se entiende que esa verdad contradice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Pero esa es una inferencia equivocada.
Aquellos a quienes les desagrada Juan 6:44 hacen caso omiso del versículo o tratan de usar la invitación general del Evangelio para invalidar el sentido claro del pasaje. En realidad, los dos versículos no están en conflicto. Juan 6:44 considera el asunto desde el punto de vista de Dios y declara, muy correctamente, que nadie jamás ha dado el primer paso hacia el Padre. Vamos a Dios solo porque Él nos atrae. Por otra parte, como muestran los textos acerca de la puerta abierta, Dios no tiene favoritismo. Cualquier persona, quien sea o de donde sea, puede ser de ese grupo. El llamamiento de Dios no es limitado por nada que se pueda imaginar: raza, nivel de estudios, posición social, riquezas, logros, buenas obras, la falta de ellas ni nada más. Por tanto, no hay ninguna razón por la que usted, sea quien sea, no deba ser del grupo de los que Dios atrae a Jesús. Pero debe entrar por la puerta. No es difícil entrar, no es necesario seguir ninguna ruta complicada. Si Jesús se hubiera comparado con un muro, tendríamos que escalarlo, y eso podría exigir mucho trabajo. Si se hubiera comparado con un pasillo largo y oscuro, tendríamos que ir a tientas por él, y algunos podrían tener miedo de intentarlo. Pero Jesús dijo que era una puerta, y se puede entrar fácil e instantáneamente por una puerta. Pero hay que entrar por ella. No hay modo de sortear eso. Permítame demostrar mediante esta historia lo que debemos hacer. Hace muchos años, una mujer estaba sentada en un banco de la 10ª iglesia presbiteriana en Filadelfia, donde ahora soy pastor. En aquel tiempo, el pastor era Donald Grey Barnhouse. Él hablaba de la cruz y la necesidad de creer en el Cristo que murió en ella. La mujer no era cristiana. Se había educado en un hogar religioso y había oído hablar de Jesús. Pero no comprendía aquellas cosas y, por tanto, obviamente, nunca había confiado en Jesús. Mientras Barnhouse hablaba de la cruz, dijo: imagínese que la cruz es una puerta o que tiene una puerta en ella. Lo único que se le pide hacer es pasar por la puerta. En un lado, el lado frente a usted, hay una invitación: todo aquel que quiera puede venir. Usted se queda ahí con su pecado a cuestas y se pregunta si debe entrar o no. Por fin lo hace y, al hacerlo, la carga de su pecado se desvanece. Está seguro y libre. Con gozo se vuelve y ve escritas en el otro lado de la cruz, a través de la cual ya ha entrado, las palabras: escogidos en él antes de la fundación del mundo. Barnhouse invitó a los que escuchaban a entrar. La mujer dijo luego que fue la primera vez en la vida que realmente había comprendido lo que significaba ser cristiano y que, al comprenderlo, había creído. Creyó ahí mismo, en esa iglesia, en ese momento. Entró por la puerta. Más aún, su vida entonces fue prueba de que un gran cambio había tenido lugar y que era hija de Dios. Estoy seguro de los hechos de mi historia porque esa mujer es mi madre. Jesús dijo: el que por mí entrare, será salvo. Juan 10:2.9. Eso lo incluye a usted, y se refiere a algo que puede tener lugar ahora. Si todavía no ha confiado en Jesús, puede confiar en Él ahora. Hoy es el día de salvación. Esforzaos a entrar. Hay una última enseñanza en esta parábola, encontrada en la palabra con la que Jesús introduce su respuesta a la pregunta original. Es la palabra griega ago con acento circunflejo nizomai, de la cual deriva nuestra palabra agonizar. Quiere decir esforzarse, Reina Valera, o procurar. Dios habla hoy. Con esta palabra, Jesús nos dice que hay algo que debemos hacer nosotros en el asunto de la salvación y que debemos convertirlo en nuestra ocupación suprema. Eso, por supuesto, crea un problema teológico, pues parece decir que podemos contribuir en algo a nuestra salvación. Antes dije que Jesús es el único camino de salvación. Pero si hemos de esforzarnos por entrar por esa única puerta, ¿no somos nosotros también, en cierto sentido, el camino? ¿No es cierto que, en realidad, contribuimos en algo? O si no, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que hay que esforzarse o procurar entrar? Aquí nos ayuda una forma de hablar que era bastante común en ciertos periodos de la historia eclesiástica, pero que no es común hoy día y debe ser restablecida. Es lo que Jonathan Edwards llamaba preparación para la salvación. No quería decir con eso que haya algo que podamos hacer para merecer la buena opinión de Dios, porque no lo hay. No quería decir que podamos regenerarnos solos, aún empleando los medios más rigurosos. Tampoco quería decir que podamos acercarnos a Dios, porque es Él quien nos atrae, y a menos que nos atraiga, nadie puede llegar a Él. Juan 6:44. Edwards quería decir, más bien, que aunque es absolutamente cierto que uno no se puede salvar a sí mismo, y ni siquiera puede buscar verdaderamente a Dios, aún así también es cierto que puede dejar de lado las cosas que le llenarían el corazón y la mente con exclusión de asuntos espirituales, y en su lugar poner los medios de gracia que Dios normalmente emplea para atraer a los hombres y las mujeres a sí mismo. Por ejemplo, puede leer la Biblia. Puede exponerse a enseñanza cristiana. Puede tener compañerismo con el pueblo de Dios. Hasta puede orar, no fingiendo tener una relación con Dios que no tiene,
sino más bien diciendo algo más o menos así: Dios, no sé si me gustas y aún hay momentos en que dudo de que existas. Pero en mis momentos menos malos, sé que debes de estar ahí y que tarde o temprano tengo que ponerme de acuerdo contigo, y por eso prefiero que sea temprano. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Quiero hacer todo lo posible, no pensando que yo mismo pueda salvarme o regenerarme, sé que la salvación es asunto tuyo, sino exponiéndome a tu verdad y a cualquier medio de gracia que hayas puesto a mi disposición. Quiero que me salves a pesar de mí. Amén. Aún una oración como esa no pone a Dios bajo ninguna obligación con usted. Pero si puede hacerla sinceramente, por lo menos es una señal alentadora. Por lo menos no está pecando más, sino que está obedeciendo a Cristo, quien le dijo que se esforzara. Y puede abrigar la esperanza de que Dios le hable y lo atraiga a sí mismo. Puedo decirle esto: la salvación no viene de ningún otro modo. No viene del mundo y sus valores, ni de los libros del mundo. Viene de Dios, a través de los medios que ha provisto. Si todavía no lo ha hecho, que Dios le dé la gracia para moverse enérgicamente en esa dirección. 9. El fariseo y el publicano. Lucas 18 2.9-14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La historia del fariseo y el publicano es una de las parábolas más conocidas y más queridas de Cristo, junto con las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo. Pero a menudo se interpreta mal. A primera vista, es una historia acerca de 2 hombres y sus oraciones, lo cual podría llevarnos a pensar que trata esencialmente sobre la oración. En realidad, es una parábola de salvación. Las oraciones plasman 2 maneras diferentes de acercarse a Dios, una basada en las supuestas buenas obras del individuo y la otra, en la misericordia de Dios dada a conocer mediante el sistema de sacrificios. La conclusión es que una persona es justificada solo por la segunda manera. Justificación. Esa es la palabra clave y la pista acerca del significado de la parábola. Jesús no dijo, después de relatar la oración del publicano: os digo que éste recibió una respuesta a su oración antes que el otro. Dijo más bien: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Versículo 14. Por lo tanto, la parábola responde a la pregunta: ¿cómo es justificada una persona ante Dios? Martín Lutero llamaba a la justificación el artículo principal de la teología cristiana. Escribió: este es el artículo principal del cual se han derivado todas nuestras otras doctrinas. También argumentó: solo ese artículo engendra, alimenta, edifica, conserva y defiende la Iglesia de Dios, y sin él la Iglesia de Dios no puede existir ni una sola hora. Creía que cuando ha caído el artículo de justificación, todo ha caído. Llamaba a la justificación el amo y príncipe, el señor, el gobernante, y el juez sobre toda clase de doctrinas. Juan Calvino era menos retórico, pero llamaba a la justificación uno de los principales artículos de la religión cristiana. Thomas Watson, el puritano, escribió: la justificación es la bisagra misma y el pilar del cristianismo. Un error acerca de la justificación es peligroso, como un defecto en un cimiento. La justificación por Cristo es un manantial del agua de vida. Echar el veneno de doctrina corrupta en este manantial es deplorable. Eso no es hipérbole. Es una verdad sencilla. No estamos bien con Dios. Estamos separados de Él y bajo su ira. ¿Cómo escapamos a esa ira y nos reconciliamos con Dios es el tema esencial? Un contraste chocante. La historia del Señor se basa en un contraste, como ya hemos insinuado. Pero es un contraste en 2 niveles. El primero es entre el fariseo y el publicano en sí. El segundo es entre el juicio humano normal sobre su aceptabilidad ante Dios y el juicio de Dios. Cuando Jesús comenzó su historia presentando a 2 hombres, uno fariseo y el otro publicano, utilizó un contraste que la gente de su tiempo podía visualizar fácilmente. Tenemos una mala imagen mental de los fariseos debido a algunas de las cosas que dijo Jesús, pero no era así en su época, por lo general. Los fariseos eran los más respetados de las distintas sectas del judaísmo. Para empezar, nunca hubo muchísimos de ellos. Como máximo hubo 3000 en un momento determinado. Además, no eran esencialmente figuras políticas, aunque tenían gran poder político por ser muy respetados. Eran un cuerpo religioso cuyo interés principal era observar los más mínimos detalles de la ley.
Nicodemo era fariseo, así como Pablo. Aquellos hombres eran de los más honrados de sus contemporáneos. Pero, ¿quién era la otra persona en la parábola de Cristo? Era un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, un estafador maldito y avaro, colaboracionista de los romanos, como lo habría descrito la mayoría de la gente de aquella época. Los publicanos eran judíos autorizados por el gobierno romano para recaudar todos los impuestos que podían. Se les permitía quedarse con cualquier excedente por encima de lo que el gobierno exigía. Así que no eran amados, sino menospreciados. La gente cruzaba la calle para pasar al otro lado cuando veía venir un publicano. Por eso, cuando Jesús habló de dos hombres, un fariseo y un publicano, era como si hubiera hablado del presidente de la Corte Suprema y un violador, o del presidente de un país y una prostituta. Además, esa comparación inicial y la imagen mental que comunicaba fueron realzadas por lo que el Señor dijo luego. El fariseo puesto en pie, oraba, como todos hubieran dicho que tenía derecho de hacer. ¿Por qué no debía ponerse de pie? Si no lo hubiera hecho, probablemente lo habrían invitado a hacerlo. Pase adelante, señor fariseo. Póngase de pie donde todos podamos escucharlo. Todos guarden silencio ahora, el fariseo va a orar. Así que el fariseo sacó el pecho, organizó sus pensamientos y oró consigo mismo. Dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, versículos 11-12. No creo que estuviera mintiendo. Creo que realmente daba la 10ª parte de sus ingresos al templo. Creo que realmente ayunaba 2 veces a la semana. Con toda seguridad no era adúltero, injusto, como él entendía el concepto, ni ladrón. Más aún, creo que los demás habrían coincidido en esa evaluación. Lo habrían considerado un hombre muy destacado, un líder en su comunidad, el tipo de persona que querían tener en sus listas de referencias o invitar a sus casas a cenar. Habrían estado encantados de tan solo conocerlo, por no decir tenerlo como amigo. Sin embargo, estaba esa otra persona, el publicano. Jesús dice que estaba lejos, donde le correspondía. Si hubieran tenido autobuses en aquella época, le habría tocado ir en la parte de atrás. Definitivamente, no le correspondía ir al frente con la gente buena. Además, al orar, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 13. ¿Y por qué no? Era pecador. Tenía mucho por lo cual golpearse el pecho. Cuesta imaginarse un contraste más grande. En cuanto a ocupación, noble frente a vil. En cuanto a aporte, orgulloso frente a vergonzoso. En cuanto a evaluación propia, seguro de sí mismo frente a rastrero. Sin embargo, cuando el Señor continúa la parábola, invierte el juicio que todos sin duda habrían estado haciendo, concluyendo con respecto al publicano, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 14. Ninguna novela barata, ningún melodrama cinematográfico jamás ha tenido un final más sorprendente que esta parábola. A mí, pecador. La evaluación del Señor de estos dos hombres y sus oraciones es tan contraria no solo a lo que pensaban los de su época, sino también a lo que piensan los de hoy día, que prácticamente se nos exige que volvamos a la historia y echemos un segundo vistazo a los personajes. Hemos presentado la historia tal como la contó Cristo, pero quizá nos precipitamos en nuestra evaluación. Cierto, el primer hombre era fariseo y, por tanto, era muy respetado. Pero solo vimos la superficie. Después de todo, él afirmaba dar la 10ª parte de sus ingresos a la obra religiosa, pero tal vez no era así en realidad. Tal vez, como Ananías y Zafira, se guardaba una porción. Afirmaba ayunar 2 veces a la semana, pero, quién sabe lo que hacía en la intimidad del hogar. Quizá hacía trampas. En cuanto al adulterio, tal vez engañaba en eso también. Quizá realmente era ladrón o injusto. O tal vez había cometido algún otro pecado del cual no tenía conocimiento nadie más que él y el Señor. Quizá por esas cosas se fue sin ser justificado. Por otra parte, tenemos al publicano. Definitivamente, tenía una profesión mala, nadie discutirá eso. Pero todos hemos oído hablar del cantinero práctico de buen corazón, que aconseja a sus clientes mientras toman, o la prostituta con corazón de oro. Quizá el publicano era así. Tal vez la adversidad fuera de su control lo había puesto en su vil profesión. Quizá, a pesar de su trabajo, realmente amaba a su prójimo y ponía su dinero, que se reconoce era mal habido, a su disposición. Sabemos perfectamente que no se debe entender así esta historia. Es cierto que el fariseo no fue justificado. Era un pecador bajo la condena de Dios y la ley de Dios. Pero eso era igualmente cierto en el caso del publicano. Él también era pecador. Él también merecía juicio.
La única diferencia entre ellos fue que el publicano se acercaba al Padre por los actos misericordiosos de Dios hacia los pecadores y no por su propia supuesta justicia. La pista acerca del significado de esta parábola es la palabra justificado, como ya indiqué. Pero el meollo de su enseñanza se encuentra en la oración del publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 13. Es una de las oraciones más cortas de la Biblia, 6 palabras tanto en español como en griego, pero también es una de las más profundas. Considere por un momento el principio y el fin de la oración, eliminando la parte central. Las palabras Dios, a mí, pecador son profundas, porque son los ingredientes esenciales de toda religión y porque expresan la comprensión religiosa genuina y esencial que se gana cuando una persona se vuelve consciente de la presencia de Dios. Definitivamente, es cierto, vemos esto en la expresión clásica de Calvino, en la institución de la religión cristiana, que el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos van de la mano. Es decir, nunca tenemos el uno sin el otro. Conocer a Dios como al Dios soberano del universo es conocernos a nosotros mismos como sus súbditos, en rebelión contra Él. Conocer a Dios en su santidad es conocernos a nosotros mismos como pecadores. Conocerlo a Él como amor es vernos a nosotros mismos como amados, aunque sin atractivo. Ver la sabiduría de Dios es ver nuestra propia necedad en las cosas espirituales. Puesto que Dios es el único estándar por el cual se puede medir cualquiera de esas cosas, no sabemos nada adecuadamente a menos que lo conozcamos a Él. O, expresándolo en otras palabras, si no conocemos a Dios, nos consideramos soberanos en nuestra propia vida, santos, cariñosos, sabios, etc., cuando en realidad no somos nada de eso. Al conocernos mediante conocer a Dios, el asunto del pecado es prioritario. En cualquier encuentro con Él, su santidad, en contraposición a nuestro pecado, es lo que más impresiona al adorador. Así sucedió con Adán y Eva, los primeros pecadores. Después que pecaron, se engañaron con la idea de que estaban bien. Se hicieron delantales de hojas de higuera y siguieron como si no hubiera pasado nada. Pero cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, al aire del día, se escondieron de Él entre los árboles. Génesis 3:2.8. Cuando Dios preguntó, ¿dónde estás tú?, Adán respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Versículos 9-10. Su desnudez era espiritual, así como física, y se dieron cuenta de su dilema espiritual como pecadores cuando oyeron venir a Dios. Encontramos lo mismo en la vida de Job, el cual había sufrido la pérdida de sus posesiones, su familia y su salud. Cuando sus amigos vinieron a convencerlo de que su pérdida se debía a algún pecado, ya fuera reconocido o escondido, Job se defendió con firmeza contra sus acusaciones. Hizo bien en eso, porque sufría como hombre recto. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:2.8. Si alguien hubiera podido estar de pie ante la santidad de Dios, era Job. Pero hacia el final del libro, después que Dios vino a Job con una serie de preguntas destinadas a enseñar algo de su verdadera majestad, Job quedó estupefacto y al borde del colapso. Respondió a Dios, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42.4, 42.2.6. Vemos lo mismo en el profeta Isaías. Había recibido una visión del Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Escuchó las alabanzas de los serafines. Pero el defecto en Isaías, lejos de ser una causa de ufanía o orgullo por haber recibido tal visión, en realidad fue devastador. Respondió, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? Isaías 6:2.5. Isaías se vio como arruinado o deshecho. Solo cuando se tomó un carbón del altar y se lo usó para purgarle los labios, pudo volver a ponerse en pie y responder afirmativamente al llamamiento que Dios le hizo a servirlo. Habacuc también tuvo una visión de Dios. Había estado afligido por la impiedad del mundo a su alrededor y se había preguntado cómo los impíos podían triunfar legítimamente sobre el hombre que era más justo. El profeta entonces entró en su puesto de guardia y esperó la respuesta de Dios. Cuando él respondió, Habacuc fue abrumado de terror. Escribió, oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Habacuc 3:16. Habacuc era profeta, pero una confrontación con Dios, aun en su caso, fue demoledora. Asimismo, aunque la gloria de Dios estaba velada en la persona de Jesucristo, de vez en cuando los discípulos de Cristo percibieron quién era Él, aunque solo un poco, y tuvieron una reacción similar. Después que Pedro hubo reconocido la gloria de Dios en el milagro de Cristo de conceder una gran pesca en Galilea, respondió, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Lucas 5:2.8. Cuando el apóstol Juan recibió una revelación de la gloria de Cristo en Patmos, en el día del Señor, viendo a Cristo resucitado de pie en medio de los 7 candelabros de oro, nos dice que cayó como muerto a sus pies y se levantó solo después de experimentar algo así como una resurrección. Apocalipsis 1:17. Eso es lo que pasa cuando un pecador se encuentra con Dios, y por esto sabemos que el publicano conocía a Dios, a pesar de su reputación, mientras que el fariseo no lo conocía. El fariseo comenzó su oración con Dios. Pero no oraba a Dios, porque no se veía como pecador. Por otra parte, el publicano estaba tan consciente de Dios que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 13. Estaba tan consciente de su pecado que en realidad no se llamó simplemente pecador en este punto, aunque así se traduce el versículo, sino el pecador. A sus propios ojos, era el pecador por excelencia. Sé propicio. La segunda cosa sorprendente en esta oración y el foco central a donde conduce todo esto, es que el publicano no solo estaba consciente de su pecado, por muy profunda y penetrante que era esa conciencia. También estaba consciente de lo que Dios había hecho para resolver su problema. Él era pecador, separado de Dios por ese pecado. Pero Dios había llenado el vacío, haciendo reconciliación. Por consiguiente, entre el principio y el fin de su oración, Dios y a mí, pecador, están las palabras sé propicio. Gracias a los actos de la misericordia de Dios, y solo gracias a esos actos, este hombre o cualquier otro pecador puede acercarse al Todopoderoso. En efecto, la oración es aún más profunda que eso, porque, como he indicado, no es solo una súplica de misericordia, aunque así suena en la traducción. Es una súplica de misericordia basada en lo que Dios ha hecho. La palabra que se traduce como sé propicio, y laste con acento circunflejo ti, es la forma verbal de la palabra para el propiciatorio del arca del testimonio en el templo judío, y laste con acento circunflejo rión. Por tanto, se podría traducir de forma literal, pero torpe, como sé propiciatoriado o trátame como a uno que viene con la sangre derramada en el propiciatorio, como ofrenda por los pecados. El arca del testimonio era una caja de madera de aproximadamente 1 metro de largo, cubierta de oro, que contenía las tablas de piedra de la ley de Moisés. La tapa de esa caja era el propiciatorio, construido de oro puro, que tenía en cada extremo ángeles cuyas alas extendidas iban hacia atrás y hacia arriba, casi tocándose sobre el centro del propiciatorio. Entre aquellas alas extendidas, se imaginaba que Dios moraba simbólicamente. Tal como es, el arca es un retrato del juicio, destinado a producir terror en el adorador mediante el conocimiento de su pecado. Pues, ¿qué ve Dios al mirar hacia abajo desde el lugar entre las alas de los ángeles? Ve la ley de Moisés que hemos violado. Ve que debe actuar como juez hacia nosotros. Pero es aquí donde entra en juego el propiciatorio, y por eso se llama propiciatorio. Y sobre esa tapa del arca, una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote esparcía sangre de un animal que se había matado momentos antes en el atrio del templo. Ese animal era un sustituto. Era una víctima inocente que moría en lugar del pueblo pecaminoso que merecía morir. Ahora, cuando Dios mira hacia abajo desde el lugar entre las alas extendidas de los ángeles, ve, no la ley de Moisés que hemos violado, sino la sangre de la víctima inocente. Ve que se ha llevado a cabo el castigo. Ahora su amor sale en misericordia para salvar al que viene a él por fe en ese sacrificio. Por esto digo que la oración del publicano era tan profunda. No solo incorporaba su fe en el camino de salvación por sacrificio, sino que efectivamente expresaba esta idea a través de su forma. Es decir, entre Dios, a quien hemos ofendido, y a mí, pecador, que nos describe a todos, está el propiciatorio. Es una expresión tanto visual como verbal del camino de la salvación. Lo único que debemos añadir es que bajo el sistema del Antiguo Testamento, los sacrificios eran simplemente un retrato del único sacrificio adecuado del Señor Jesucristo, que todavía había de venir. Aunque eran importantes, la muerte de animales, por muchos que fueran, no era realmente lo que purgaba el pecado. La verdadera y única expiación era la que sería provista por el Señor Jesucristo que, como el perfecto Cordero de Dios, murió en lugar de los pecadores. Cuando el publicano oró diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, pensaba en los sacrificios de animales porque, aunque Jesús ya estaba presente, todavía no había muerto. Cuando oramos siguiendo la pauta de la oración del publicano, pensamos en Jesús y la manera en que Dios ha provisto una salvación plena y perfecta por medio de él. ¿Piensa usted en Jesús? ¿Ha orado así? Nadie jamás será justificado si no ha orado así, y nadie será recibido por Dios si antes no se ha unido a los pecadores que necesitan de esa misericordia que solo Él provee.